Vea, ya está el rótulo de Nicaragua. ¿Qué me está diciendo esta señora? No puedo... Sí, sí puedo pasar. Estoy completamente perdido. No sé si ya pasé donde no tenía que pasar y ahora tengo que ir a Nicaragua a dar vuelta. Si tiene bichos... ¿Se toma un shot o es...? Un traguito, un traguito. Cuidado, se lo manda todo porque no va a llegar a Argentina, ¿verdad? No terminaría el reto. Ahora sí, esto es la experiencia Costa Rica. Esto sí es Costa Rica en su mejor expresión. Yo siempre lo he dicho, exactamente, este son el tipo de cosas que no hay que hacer. Pero no sé por qué yo nunca había visto este camino. No incito a nadie a tomarlo. Vámonos. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en Costa Rica y tenemos una misión. Tenemos que cruzar todo lo que se pueda del país, desde la frontera con Nicaragua, buscando hacia el sur, hacia Panamá. Tenemos como 24 horas para llegar lo más lejos que se pueda. Tenemos que recoger un paquete en la frontera e ir a entregarlo lo más al sur posible. No vi un mejor lugar para empezar con este video que este. Vean los escenarios que se encuentra uno en la calle. Este que tienen aquí es el río Celeste, de los ríos más lindos que hay en el planeta. Cuando le da el sol se ve azulito, viene de la catarata arriba que es toda celeste y además todo verde, hasta el puentecito está espectacular. Dicho esto, acompáñenme a ver qué logramos recorrer, qué nos logramos encontrar en las horas y en el camino que tenemos por delante. Vea, Loncho, la vuelta está así. Vamos a ir a recoger a un extranjero. ¿Cuál cree usted que sea la mejor manera de recibirlo en este maravilloso país? ¿Qué puede ser? O sea, un snack, una cochinada, algo de tomar, ¿qué le damos? Algo de tomar, un caciquito. Un casicazo. Casicazo. Para recibirlo calientico. Recibirlo como se ve en Costa Rica. Tiene razón, ¿qué dice el público? Le damos un casicazo a nuestro invitado de llegada. Loncho, pero suave un toque. Si le vamos a dar un casicazo, un 4 plumas, ¿con qué se lo vamos a ligar? Tiene que ser con una imperial, una pilsen, una de un solo. Una nada de vez, jet. Prueba la esencia de Costa Rica. No puede ser. ¿Cómo van a hacer esto? ¿Cómo van a tomar una bohemia aquí adentro y la van a dar por ahí? Deje de hacer esas varas, Loncho. Es mediodía. Voy saliendo con una pancha, un jet y una birra. Y yo no sé por qué la gente me ve raro. ¿Qué será? Amigos, ahora que estoy pensando, uy, vea el tráfico aquí, yo no sé si yo voy bien. Estoy pensando que tengo años de no venir aquí. Vine cuando había ido a la gira por Nicaragua, que había estado increíble. Vea, ya está el rótulo de Nicaragua. ¿Qué me está diciendo esta señora? No puedo... Sí, sí puedo pasar. Estoy completamente perdido. No sé si ya pasé donde no tenía que pasar y ahora tengo que ir a Nicaragua a dar vuelta. Dios mío, ¿qué está sucediendo? Andaba muy perdido, gracias a Dios no me pasé. Aquí es donde se hace la migración y todo el proceso que a usted le piden los papeles del carro. Y aquí está el que venimos a recoger, amigos, el paquete, el señor Rama. ¿Qué tal? ¿Qué dice, ¿Estamos? Ramilla? Pero usted es altísimo. No, Estamos le un llego, poco sudados, nos vas a perdonar. le llego como aquí. ¿Qué dice? ¿Todo bien? Pura vida, aquí les traigo un regalo. Oh, qué Adentro bienvenida. les tenemos otro regalo que ya casi lo van a probar. Pero bienvenidos a Costa Rica. Muchas gracias. ¿Cómo Vale. va el viaje? ¿Todo bien? Bien. ¿Listos para el Pura Vida? El país más feliz del mundo. Sí. Rama País anda más feliz del cruzando. mundo. Bueno, cuente usted si anda cruzando América de lado a lado. Sí, empezamos donde estuvo aquí el amigo hace un par de Vea, sí, semanas. justamente donde estaba hace unos días. Y de Barrow a Puerto Williams vamos. Lo más rápido posible. Más o menos. Hemos tenido que hacer alguna parada de descanso ahí en Ciudad de México, aquí en Costa Rica un poco también. ¿Listos entonces? Vamos. Vamos. De hecho, que estar tan cerquita de Nicaragua que está aquí, ¿qué? A metros, ya ni siquiera es kilómetros, está a metros. Me hago unas ganas de ir a grabar una serie que tengo planeada desde hace tiempo. ¿Qué dicen los nicas? Tenemos que ir de vuelta para allá. No sé por qué razón, nunca en la vida había estado en este parque tan hermoso de Liberia. Yo creo que es el lugar ideal como para inaugurar a Ramilla. Pase adelante, Ramilla, por favor.
Pase adelante, compañero. A ver qué nos tiene Porque preparado. no han llegado realmente a Costa Rica. O sea, ya entraron al territorio, pero no han llegado todavía. Entonces, los vamos a tratar bien. Obviamente, hay que tratar bien a los invitados. O sea, aquí lo tiene, Ramilla. Guaro. Esto ¿Es de es Costa Rica o es de 4 Colombia? plumas. Bueno, me faltó algo muy importante. Una disculpa a todo el público, ¿sí? Ahora sí. Ahora sí, aquí tiene. Eso es 100% costarricense. Vamos a probar. Si tiene ¿Pero esto qué, bichos... ¿Se toma un shot o es...? Un traguito, un traguito. Cuidado, se lo manda todo porque no va a llegar a Argentina, ¿verdad? No terminaría el reto. Esto para Está matar bien, el está sabor. bien. Eso es. Es fuerte. Vamos a ver. Es fuerte, pero no tanto. Está bien, entra bien. Después esto sí sabe bien. ¿Sí? Ok, Provecho. tipo Red Bull, Monster, algo así. ¡Ay, qué rico! Es que esa es la reacción que uno espera exactamente. Y sobre todo aquí, como indigentes en el parque. Excelente. Fuerte, boludo. ¿Qué más o menos? ¿Gente cómo se llama? No, a ver, o sea, se puede beber bien. Es fuerte, pero se puede beber bien. No son ni las 2, ya nos están emborrachando. Este es mucho más rico. Pero esto no es alcohol. Pero ya sé. Pero bueno. Bueno, es de ustedes, es un regalo para Muchas que los gracias. acompañe en el camino. Amigos, acaba de haber un cambio de planes. Resulta que iban directo para San José e iban a pasar mañana ahí. Todo el día ahí en la Todo el capital. día ahí, en el hotel. ¿Cómo puede ser posible, Rama? Pensábamos que el bus salía mañana por la mañana y hoy en la frontera nos hemos enterado que sale a las 11 de la noche. Así que le dije, Rama, es momento de que conozcas San Carlitos. El lugar más lindo del mundo. Solo que se puso un poco lluvioso. Ahora que los voy a llevar, apenas es que se puede ver Más aventurero así, el ambiente. más exótico. Sí, exacto. Vean allá, ni siquiera se logran ver las eólicas, que son fuentes de energías renovables que hay aquí en Costa Rica. Pero bueno, a ver qué nos espera con este cambio de planes. Rama, ¿qué le parece esta bienvenida a Costa Rica? Ven el aguacero. Ni siquiera puedo Está abrir lloviendo porque fuerte se nos ahora, ¿eh? mete el agua aquí adentro. Está todo lleno de neblina. No se ve allá más adelante. ¿Qué le parece? Me gusta, la verdad, me gusta. Me gusta tener lluvia por primera vez en este viaje y es lo que te he dicho antes. Es como más aventura, más... Como más la Costa Más Rica épico, salvaje. exacto. Sí, sí. Y además, antes te he preguntado si habías estado en Suiza, porque me recuerda un poco a Suiza. Mi madre es de Suiza y ver todo así verde, lluvia, todas las vacas, tiene un parecido con Suiza. Solo nos faltan los picos nevados allá al fondo. Pero qué bonito, la verdad. Nunca había escuchado que zonas así altas con vacas se pareciera allá. En Suiza no hay palmeras como ahí, pero sí, sí. Esperemos que en los precios no se parezca a Suiza. Eso sería muy importante, ¿verdad? Eso sería un problema. Tengo que decir que estábamos perdidos, pero ya no. Llegamos, que es lo importante. Vean qué espectacular. Yo no sé cuántas veces he pasado por aquí y siempre es igual de maravilloso. Este es el lago Arenal, es el lago, la represa artificial más grande de Costa Rica. Aquí es donde se produce gran porcentaje de la electricidad. Y me alegra verlo porque por un momento creí que no lo íbamos a ver. Ahora, muy importante, una tarde fría, lluviosa, neblina, Loncho. Estamos teniendo mucha neblina por aquí. Solo se antoja una cosa. ¿Qué puede ser? Un mecatazo no. eso Un mecatazo no, no. eso no. Yo sé que Loncho se le antoja un mecatazo, pero ahorita no. Vamos a darle al señor Ramilla y al señor José agua dulce. ¿Está bien? Wow, eso está más que bueno. Si no la conocen, ya la van a conocer. Primero una prueba de calidad. Élite, élite, aprobado, aprobado. Dele. Agua dulce, has dicho, que se Agua llama. dulce. No se puede decir un café. Dele. Bah, esto sí está buenísimo. Esto sí. Muy bueno. El cacique no tanto. Cacique está bueno de otra manera, un poquito diferente. ¿Pero qué es? O sea, le dicen agua dulce, ¿pero qué es? Ahora sí. Momento técnico del video. El agua dulce se saca de la tapa de dulce y la tapa de dulce sale de la caña de azúcar. Iba a decir que sabía como a caña de azúcar. Sí, eso lo disuelven en agua y este en especial es en leche, que obviamente se toma en leche, es más rico. ¿Cómo es que dice? Esto está que flipas, tío. Sí, está que flipas. Está tremendo. Está tremendo, chaval.
Amigos, estamos llegando al mítico, al legendario lugar que si ustedes tienen mucho tiempo aquí en el canal lo recordarán. Estamos llegando al Chollín, la vena volcánica, el río de agua caliente que pasa aquí debajo de un puente, literalmente, que es gratis en uno de los lugares más turísticos del país. Pero ya no hay parqueo, yo no sé qué pasó, ya no tengo ni dónde parquear, tuve que quedarme por allá, pero bueno. Por lo menos podemos llegar caminando. Va a haber una vena volcánica, Rama, por primera vez en la vida. Yo creo que sí, en aguas termales no, pero en un río termal creo que sí. De hecho ha pasado que personas se están bañando y les cae una serpiente por aquí. Porque es la naturaleza, o sea, es la pura selva. Bueno, esperemos que eso no suceda hoy. Que hoy no sea el día. ¡Qué diablos! Ya no hay parqueo. No hay parqueo. ¿Qué pasó? Donde antes yo dejaba el carro aquí y bajaba por aquí. ¿Alguien sabe qué fue lo que sucedió en el Chollín? Yo tengo meses, no sé si años de no venir. Desde que vine con el gordo no vengo. Y no sé por qué ya no se puede parquear aquí. Pero por dicha sigue siendo gratis. Estamos llegando ya prácticamente de noche. Creo que nunca he venido al Chollín de noche. Se dice que se oyen ruidos extraños. Dios mío, señor, sálvame. Claro que sí, era necesario. Justo y necesario. Era necesario. Yo no sé cómo tenía tantos meses o años sin venir al Chollín, pero qué alivio. Es gloria esto, ¿eh? ¿Qué le parece, Rama? Nada, es una pasada, es como estar en una bañera, como en un jacuzzi. Es como estar en unas termales de $20, pero gratis. Eso, exactamente. Qué bendición que lugares así como este o como el Río Celeste sean públicos, que cualquiera pueda entrar. Obviamente hay que cuidarlo demasiado, no se les ocurra venir aquí y tirar basura. Hay que proteger este tipo de lugares, pero me hace gracia porque siempre todos los amigos extranjeros que traigo aquí se vuelven locos cuando tocan el agua caliente así en medio de la naturaleza, en medio de la selva. Bichos, segundo día llevando a este señor y a este señor hasta lo más al sur que se pueda de Costa Rica, y no podía empezar de una mejor manera. O sea, la verdad, yo no tendría cara para ver a los ojos a los costarricenses si no lo hubiera invitado a un gallo pinto. Señor Rama, cuéntenos. Bueno, nada, qué decir, es una bomba esto. No estoy acostumbrado a un plato tan grande y tan Contundente. heavy para desayunar a las 10 de la mañana. Pero estamos en Costa Rica y no podíamos evitarlo. Eso. Cuidado, me dice que eso es arroz y frijoles revueltos, porque tendría un problema de nivel nacional totalmente diferente. Y tras de eso, José es de Argentina, donde desayunan una galleta de pan. Una media luna. Una media luna. Con mate, etcétera. Y café. Yo lo pedí con carne y queso, lo que es todavía más parecido a un almuerzo para mí. Pero bueno, la verdad que está bueno. O sea, para mí es prueba. Y con crema. ¿Qué pasó, Rama? Estoy derrotado. ¿Qué pasó? Derrotado por el gallo pinto. No pudo con el gallo pinto, amigos. Qué maravilla, lástima que está tan nublado. Todo esto normalmente, Rama, no sé cómo se le llamará, es como un cañón enorme. Sí. Ahí hay una montaña igual o más grande que aquí en donde estamos en este momento. Sí, lo poco que se ve, ya, si no estuviera esa niebla. Está guapo, tío. Está guapísimo. Oh, se viene el momento más Costa Rica del día. Chaval. En la pura calle. Es verdad. Literal. Nos faltaba aquí ver una cascada. Ahora sí me puedo ir tranquilo. Y para esta no tuvimos ni que caminar. Quiero que vean esta vuelta. Muchacho. Yo creo que nunca se las había enseñado en el canal. Tal vez hace mucho. Mira esto, tú. Se mete uno ahí debajo y lo estruja, Lo deja como un papel. Ahora que me pongo a pensar, sí, hace años les había mostrado este lugar, pero hacía mucho no salía, Rama. Ahora sí, esto es la experiencia Costa Rica. Esto sí es Costa Rica en su mejor expresión. Yo siempre lo he dicho, exactamente, este son el tipo de cosas que no hay que hacer. Pero no sé por qué yo nunca había visto este camino. No incito a nadie a tomarlo. Pero vamos al camino. Eso es muy importante, no incitar a nadie a hacerlo. Pero hay un trillo. Yo no sé por qué nunca lo había visto. Hay un trillo para ir a ver detrás de la cascada. Así que se ve bastante épico. Vean qué nivel. Son pocos los lugares en donde usted puede caminar y tener esta vista. Toda la pared, todo el paredón y la cascada saliendo por ahí. Qué hermoso es Costa Rica, por Dios. Vean la cascada aquí donde viene. Vean la poza allá abajo. Y la calle. Por ahí pasa toda la gente que anda trabajando, que simplemente va pasando. Maravilloso, che. Tremendo.
Rama, ¿qué le parece este momento Costa Rica? El mejor hasta ahora de estos 2 días, de verdad, espectacular, una locura. Valió completamente la pena. Qué espectacular, la verdad. Qué escenarios más increíbles se puede topar uno a la simple orilla de la calle. Andamos buscando dónde comer antes de que Rama tome un bus que lo va a llevar a Panamá. Hay un bus que lo lleva directo a la ciudad de Panamá. Entonces nos recomendaron esta casona que al parecer es como una casa antigua. Se ve toda de madera. Es como que si nunca la hubieran remodelado desde hace muchísimos años. Dicen que aquí hay un restaurante y la verdad es que sí se ve bastante típico, bastante tuanis. ¿Sí o no, Rama? Claro que sí. Es que Rama, vea, cara de gringo, turista. Hay que traerlo aquí donde haya casona típica. Un lugar de los gringos. Se ve muy bien, la verdad, y lo mejor de todo, hay buenos precios. Habemos buenos precios. Tenemos por aquí tortilla rellena de pollo, Casado representando. Se mandó humilde, Loncho se mandó humilde. Vea como viene todo servido en hoja de plátano. Esto yo tenía, podría decir, años de no verlo en ninguna parte de Costa Rica, o al menos no sé si es que no he ido a un restaurante que lo haga recientemente. Normalmente solo el tamal viene en esto, pero viene en hoja de plátano. Y este casado, que es el casado campesino que no trae carne, vale 2.500 colones, $5 nada más. Está muy barato para hacer un restaurante al que al parecer vienen turistas y que está tuanis. Amigos, llegó finalmente el momento de despedir al señor Rama en su camino hacia Aquí nos quedamos. el sur de América. Y Una a José. duchita y vamos para Panamá. Un placer, José. Van a agarrar un bus que va directo hasta Panamá. Y bueno, ahí pueden seguir 17 horas. 17 horas sentados, Dios lo tenga en su santa gloria. Ahí pueden seguir toda la gira. Empezaron en Barrow, donde nosotros estuvimos en Alaska, y van para Ushuaia, Puerto Williams, el final de América. Entonces, mis mejores deseos, Muchas gracias. que lleguen vivos, De verdad. y gracias por venir a Costa Ha sido Rica. un agradable paso por breve, pero agradable. Termales, muy mucha intenso. comida. Espero que lo hayan disfrutado, ¿verdad? Qué feliz de que hayan venido a Costa Rica. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó, y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que recibió un europeo con pinta de gringuillo.